Hola a todos los que están mirando la clase. Estamos en esta aula para el estudiante. Es una nueva clase y el objetivo es simplificar esto que llamamos la Kabbalah. Estamos con Rav Leitman en el estudio y las preguntas espirituales que están siendo reveladas solamente a los más grandes deben quedar claras a partir de ahora, gradualmente, a todas las personas, y así descender todas estas grandes cuestiones aquí hasta las masas. Hay un espíritu centrado y un entendimiento permanente a través del estudio, y esta es la única forma en la cual se podrá comprender esta sabiduría en un lenguaje cotidiano, para que todas las almas puedan así avanzar con esto. Esto es el objetivo de esta clase, y vamos a hablar acerca del tema que nos incumbe a todos, que es elevar mal, y comenzaremos con un artículo de Shemati, de Baal Sulam, y dice así: la plegaria debe ser una plegaria completa, o sea que viene del fondo del corazón. Esto significa que la persona debe saber con certeza que no existe nadie en el mundo que pueda ayudarle salvo el Creador mismo. ¿Qué puedo agregar a esto? En realidad, mucho por una parte, pero por otra parte, lo dice todo. Primero que nada, lo que dice nosotros estamos en una generación especial, donde todos lo que los cabalistas adquirieron, esas almas tan especiales y únicas a lo largo de todas las generaciones que han existido y que han alcanzado a través de su trabajo particular y personal, esa adhesión con el Creador a través de sus esfuerzos, con sus estudiantes, con sus maestros. En este momento, hoy en día, las masas deben llegar a esto mismo, alcanzarlo. Y entonces la primera pregunta que surge es: este método, la Torah, que es el método para la corrección del hombre, para poder acercarlo, llevarnos al grado de Adán, de hombre, cuanto más nos conocemos nosotros aquí en el estado, en todo el estado de bajeza, hasta que finalmente alcanzamos el grado de Adán, del hombre, que significa ser similar al Creador. Este es el mismo método. El mismo método que han trabajado y alcanzado los cabalistas. Por caso llega a las masas de una forma distinta. Esto es algo que debemos chequear, porque los individuos únicos no son, de repente son almas muy especiales que tienen el trabajo, tienen la tarea de guiar a las demás almas. Tenemos el trabajo general, donde todos deben alcanzar el mismo grado, y nosotros estamos en una generación donde ya no existe más el trabajo de personas muy únicas, sino que todas las personas están en su momento justo para llegar a esto. Es un ejemplo distinto, y este es el método que debemos explicar ahora. Hoy a las personas debemos explicarlo también para que las personas puedan comprender que si no avanzan de acuerdo a lo que la Kabbalah les sugiere que deben hacer, entonces avanzarán al fin de cuentas a través del golpe y sufrimientos. Siempre van a alcanzar la misma meta, solamente que el camino va a ser un camino muy difícil y doloroso. En cambio, la Kabbalah viene para salvarnos de este estado de separación entre nosotros y la fuerza superior, y es el origen de todos los sufrimientos que vamos recibiendo. Por lo tanto, los cabalistas nos explican aquello que no pudieron explicar en las generaciones anteriores. Esas generaciones en las que se avanzaba a través de la Torah de individuos, donde solamente las personas muy únicas eran las que podían llegar, y aquellos
desarrollaron para nosotros una ayuda de su método. A través de eso podemos alcanzar el grado del creador, el tío de Ramash. Nosotros estamos aquí reunidos para poder establecer en esta sociedad y a través de ella, por ella, alcanzar el grado del hombre y no permanecer más en el estado de animales. Ese es un método. בכל זאת לדעת איך אנחנו, על ידי אותו האור שברא את הטבע שלנו, משנים את הטבע שלנו ומעלים את עצמנו לרמה העליונה יותר. ואז אנחנו ניצלים מכל הבעיות שעוד מחכות לנו ברמה הזאת, בהתפתחות בעולם הזה. ולכן כותב לנו בעל הסולם ככה מהכללות העבודה שלנו, שהתפילה צריכה להיות תפילה שלמה. זאת אומרת, לזה, כדי להגיע למאור המחזיר למוטב, שיחזיר אותנו לטוב, אנחנו צריכים חיסרון גדול, חיסרון שלם, שהתפילה שלנו... Necesitamos una eficiencia completa, para entera, plena. Pero uno no debe desear nada aparte de esto. Esto debe ser lo único que uno debe desear. Y alrededor de esto deben ser todos los pensamientos de uno. Y a través de esta iluminación que uno recibe de arriba como consecuencia del trabajo, uno ya se libra también de todos los problemas que van surgiendo a lo largo del camino. Entonces, ¿estos son simplemente acaso los problemas de este mundo? Esto no es a lo que me debe elevar la Torá, pero el problema es que debemos equiparnos con esta misma deficiencia que el Creador desea darnos, brindarnos. Y el llenamiento, a través, también el Creador quiere llenarnos con algo especial, ¿verdad? Uno en un principio no siente esa necesidad por esto, pero entonces nuestra plegaria debe probablemente debe duplicarse, debe ser doble, es una plegaria anterior a otra plegaria. Yo le pido a Él que me brinde la deficiencia o la carencia necesaria para que yo pueda desear aquello que yo debo necesitar. Es como un niño, por ejemplo. El niño dice, yo no quiero hacer los deberes, yo no lo quiero y punto. Entonces debemos pedir, desear hacer ese trabajo que nos corresponde. Y así realmente, cuando deseemos hacerlo, vamos a darnos cuenta que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y ahí cuando pediremos ayuda. Y a través de esta ayuda que llegará a nosotros, recibiremos la conexión con el Creador. Y esta es la meta. Entonces hay un proceso aquí. Un proceso doble. Es algo dentro de otra cosa que nosotros debemos atravesar y debemos comprender la causa y la consecuencia gradualmente que debemos atravesar. Claro que es un proceso que no es sencillo y tendremos que explicarlo más aún a las personas, a las masas. Y todas estas cosas están en contra del deseo. Uno no lo esperaba, porque su deseo simplemente consiste en vivir la vida de una manera cómoda y llenarse a sí mismos con todo lo positivo que puedan. Y aunque no tengan un deseo, aunque lleguen a un estado de desesperación, de vacío, aún no tienen una tendencia a desear estas cosas tan exaltadas y espirituales que el Creador le preparó de antemano a uno. Estamos lejos de esto. O sea, aquí, ciertamente en nuestro análisis propio existe un gran trabajo gradual, hasta que finalmente analizamos el proceso entero al que debemos alcanzar hasta llegar a esa plegaria entera y plena, como dice Bala Sulam, que la plegaria debe ser plena y completa, desde el fondo del corazón, para que esto sea mi único deseo y no haya nada aparte de esto. El corazón significa la suma total de los deseos del hombre. Y es el deseo mayor donde todos los otros deseos están incluidos también. ¿Qué significa? Que la persona sabe con certeza
que no hay nadie en el mundo que pueda ayudarle con excepción del Creador mismo. O sea, además de realmente desearlo y aquello que yo deseo alcanzar, nadie más puede ayudarme a alcanzarlo, sino solo el Creador. Yo no tengo alternativa, sino que la meta que quiero alcanzar me obliga a volcarme hacia el Creador y verlo a Él. Esta naturaleza de uno mía es muy arrogante, pero yo debo alcanzar esta deficiencia, esta sensación de necesidad, estar 100% seguro de que no podré hacer nada por mi cuenta, sino que solamente el Creador podrá ayudarme. Y esto es lo que me hace doblegarme a realmente llegar a pedir la ayuda con toda mi desesperación. Esto se llama una plegaria desde el fondo del corazón. Tiene que haber una deficiencia verdadera para esto que debemos alcanzar, y saber que yo no puedo revelarlo a Él ni alcanzarlo a Él, sino solamente el Creador es el que puede ayudarme. O sea, yo y la meta y el Creador están todos juntos, están todos conmigo. Esto es algo que no es sencillo, pero probablemente esto es lo que está ante nosotros en esta generación especial. Entonces esto es lo que debemos revelar a la gente. Esta es nuestra misión. Estamos hablando aquí acerca de la plegaria plena, y que es lo único que recibe respuesta, una plegaria del fondo del corazón. Muchas veces en nuestras vidas, cuando yo me sentía muy mal, me sentía con la necesidad de rezar, no con palabras, pero algo del corazón. Y recuerdo cuando mi madre estaba muriendo de cáncer, yo ciertamente sentí que tenía una fuerza muy especial para rezar. Entonces, ¿por qué no recibí entonces una respuesta? Yo no recuerdo haber jamás realizado un rezo con una intensidad mayor. ¿Por qué no recibí respuesta? Una plegaria del fondo del corazón significa que al momento de rezar tú tienes un deseo absolutamente pleno y completo. Yo no quiero comparar las dos cosas, pero acá dice en la Gemara que un ladrón que está en su escondite y está haciendo un túnel para entrar a un banco, para entrar y robar el dinero, ese también de repente el ladrón escucha que alguien está investigando, vigilando, y que él tiene miedo de que lo descubran, y ese ladrón también está rezando del fondo de tu corazón para no ser revelado. Eso también es del fondo de su corazón. Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué tu plegaria debe ser respondida y no la de él? No, la de él también debe ser respondida, ¿verdad? La de él también es una plegaria del fondo del corazón, ¿verdad? Entonces probablemente aquí quizás hayan condiciones adicionales que yo no estoy cumpliendo, ¿verdad? Un niño que llora del fondo del corazón y que por algo, y a los 5 minutos se va a olvidar de eso que estaba exigiendo. Entonces la plegaria plena debe ser con la deficiencia adecuada, apropiada, y para el llenamiento correcto y adecuado. Y como dice aquí, debe también ser del fondo del corazón, donde solamente el Creador puede ayudarlo. Y entonces, ¿cómo lo puede ayudar el Creador? Nosotros vemos que nosotros lloramos del fondo de nuestro corazón, como dice aquí, que nos parece del fondo del corazón, de acuerdo a nuestras definiciones, claro, de lo que llamamos el fondo del corazón. Y también la plegaria plena, yo siento que me estoy desgarrando el corazón y que esto es lo único que deseo, y el Creador, sin embargo, no me contesta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me contesta? Quizás lo que Él define como desde el fondo del corazón no sea exactamente lo que yo defino con el fondo del corazón, ¿verdad? Yo debo entender qué significa para Él con desde el fondo del corazón o plenamente. Y entonces necesito mantener esas condiciones, porque un niño también puede decir: yo estoy rezando, ¿verdad? Yo recuerdo un ejemplo de la niñez de Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, ¿verdad? Él rezaba al Creador para que le diera una caña de pescar.
y él rezaba con todas sus fuerzas. Si ven el ejemplo entre el niño y el ladrón y tú, algo tan cercano a tu corazón, y las personas atravesaron por todo tipo de sufrimientos en sus vidas a lo largo de la historia. ¿Y qué? ¿Por qué el Creador no les contestó? Eso es lo que pregunto, ¿verdad? ¿Por qué no contestó? Porque probablemente aquí haya una demanda, una exigencia por parte de uno que sea muy precisa. Una demanda por parte del Creador que es muy precisa. El Creador desea que nosotros deseemos lo que Él desea que deseemos. Por ejemplo, yo quiero darle un libro de la Torá a mi hijo, por ejemplo, el Tanaj, por ejemplo. Quiero dárselo como un regalo, ¿verdad? Como un presente. Y él me está pidiendo en cambio una bicicleta, ¿verdad? O una pelota, o un helado, y una torta, y todas estas cosas, ¿verdad? Y no recibe eso de mí. ¿Por qué? Qué cruel que soy, o qué cruel es el padre. Resulta que el niño no recibe de cumpleaños lo que hasta que tú alcanzas un deseo correcto y apropiado. ¿Qué quiere decir eso? Empezamos a recibir de mí lo que tú deseas, y así a lo largo de miles de generaciones, hasta que finalmente empecemos a ver por qué no estamos recibiendo presentes de nuestro Padre, y vamos a terminar entendiendo que nosotros no le hemos pedido a Él exactamente lo que Él desea darnos. De lo contrario, no lo va a dar. Él nos predeterminó lo que significa un presente, un regalo. O sea, yo tengo un presente, y este presente es la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es la luz que reforma, que corrige. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Que acaso no soy bueno de la forma como estoy ahora? Quizás no. Probablemente debo revelarme como malvado, y lo único que me falta entonces es corregirme luego. Y entonces cuando termine todo aquello que Él desea darme, cuando yo lo entienda y desee eso, para mí va a ser un gran presente. Pero ¿qué tipo de juego es este? Porque mi hijo, como dijeron recién, si yo no le doy a mi hijo lo que él quiere, y si yo le doy en cambio un libro de la Torá, que yo deseo darle a él, por ejemplo, esto trae un caso en que quizás él quiera cambiar de padre, ¿verdad? Y él también me odie. Bien, ok, que lo haga, pero ¿qué puedes hacer tú? Tú estás preparándolo a él a odiarte solamente para que él pueda crecer de la manera apropiada. Por eso es que los hombres también odian al Creador. Ellos le piden algo y el Creador no les contesta, y así es como gradualmente llegan a conocerlo. La persona debe alcanzar un estado en el que exija desde el fondo de su corazón y pida a través de una plegaria plena la misma cosa que el Creador le ha hecho para él. Y eso es todo lo que el Creador tiene para dar. ¿Qué es lo que aprendemos nosotros a través del libre albedrío? Este tema que quizás tendremos próximamente. Que además de pedir por la corrección, todas las demás cosas son decisivas. No tenemos nada, no tiene sentido pedirlas. Es como si tuviéramos un pequeño tubo por el cual puede venir la luz superior, y todas las demás cosas no es lo que estaba predeterminado para nosotros. No sé ¿cómo puedo saber qué es lo que Él quiere? Dice Rav. Y tienes que investigar. ¿Dónde? En todos lados. ¿Ves? Hemos estado reencarnándonos por miles de generaciones, en buenos, en malos, a través del desarrollo de la sociedad, de industrias. Y finalmente, ¿qué es lo que deseamos? Estamos investigando, buscando. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está el estado bueno? Y vemos en esta búsqueda, y a través de ella no alcanzamos nada, pero
gradualmente, vamos a llegar a la desesperación y como resultado de esto nos volveremos más serios y así la Kabbalah se revela, la traemos, no tenemos alternativa. Esto es lo que dice, así es como está predefinido en la naturaleza de la generación. A través de la desesperación uno empieza a llegar a un cierto tipo de llenamiento, pero todos tienen que atravesar por todo el proceso entero. Son miles de años de desarrollo. No vamos a poder escapar de esto porque la plegaria plena desde el fondo del corazón debe venir solamente luego de haber examinado nuestro corazón y todas las diferentes posibilidades y oportunidades que hemos visto. Cuando veamos que nada puede ayudarnos, así es como alcanzamos la plegaria plena y total. Es lo contrario. ¿Por qué necesitamos dar vueltas en círculos durante tanto tiempo? Porque todo se conecta, toda la búsqueda se conecta finalmente y nos brinda la deficiencia y la carencia completa. ¿Dónde está el Creador al que debo pedirle la corrección? Esto también es algo que tú debes preguntar, investigar, buscar. ¿Tú quieres que yo te responda a todas estas cosas ahora? ¿Te las coloco en la mesa? No. Estas son cosas que la persona debe analizar por sí mismo, encontrarlas. De lo contrario no llegará al fondo de su corazón. Y entonces así, en nuestro esfuerzo, en la medida en que apuremos todo, como dice que Israel apura el tiempo, acelera el tiempo. El trabajo mutuo a través de esto, cada uno puede obtener de los demás el resultado de todos estos análisis se vuelven cada vez más ricos, pero uno no puede alcanzar una plegaria plena a menos de haber antes revisado todas las otras alternativas. ¿Qué es lo que aprendemos? Aprendemos que estamos en transgresiones, en errores, hasta que llegamos a Continuando con lo que preguntaron los amigos, entiendo que aquí el Creador no va a responder todo, ¿verdad? Yo debo seguir por la vida por mi cuenta solo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué existe un estado tal en que yo necesito pedir ayuda, verdad? Digamos que yo accedo a tomar la Biblia, la Torá, el Pentateuco. ¿Por qué? ¿Por qué Él me va a dar eso? ¿Qué es lo que debo pedir? ¿Por qué necesitamos alcanzar un estado de pedir? ¿Por qué no puedo yo hacerlo a través de mi esfuerzo solamente? ¿Por qué a través de tu esfuerzo vas a alcanzar un estado en que no vas a recibir nada, no vas a encontrar nada y a partir de entonces vas a llegar a pedirle, a rogarle? ¿Y por qué necesito rogarle? ¿Por qué debo llegar a eso? ¿Y por qué tú no crees acaso que es lo mejor que puedes recibir, el tema de tener que pedirle? No me gusta pedirle a alguien. No, mira. Luego de todos los esfuerzos de ti mismo y que no recibes nada, te das cuenta que no llegas a ningún lado y el Creador, esa desesperación que suscitas en ti, llegas a descubrir que solamente el Creador es el que te puede ayudar y finalmente alcanzas un estado que ahora lo necesitas al Creador. ¿No es bueno eso acaso? No lo sé. ¿Quieres ser un hombre? Yo he alcanzado eso y no él, por ejemplo. Yo entiendo lo que sientes. Porque aún el propósito de la creación no está claro. El propósito de la creación consiste en adherirse al Creador, conectarse con Él. O sea, el proceso entero que estamos atravesando es solo un orden para que yo desee y sienta que lo necesito a Él. ¿Cómo puedo yo desear conectarme con Él? Yo no tengo aspiración ni anhelo, no tengo carencia ni deficiencia por Él. ¿Cómo puede ayudarme Él? Yo no siento que lo necesito a Él en mi vida, en absoluto. ¿Quién es Él? Si fuera una fuerza a través de la cual yo puedo utilizar a los demás, manejar a los demás, golpear a los demás, aplicharme a los demás y gobernarlos, entonces bien, dámelo, lo quiero. Y también, si yo
pudiera con ellos todo lo que quisiera, pero aquí estamos hablando de la fuerza del otorgamiento, del amor, la necesidad del creador. Yo necesito el atributo del otorgamiento para que me controle. Entonces así podré tomar a todos en consideración, podré volcarme hacia todos, amarlos, amar al prójimo como a uno mismo. Yo necesito al Creador para que Él me dé la fuerza para amar a los demás. ¿Qué deficiencias debemos alcanzar? Es increíble. ¿Qué es lo que Él pone ante nosotros? Llegamos a esto, y que esto es lo único que necesitamos. Esto es lo que llamamos una plegaria completa desde el fondo del corazón. Bien. Ahora, volviendo al para recordar, yo entiendo que estoy perdiendo mi tiempo, por ejemplo, o las personas perdieron su tiempo por mí durante miles de generaciones, ¿verdad? Sí, cierto, no pidas por nada, dice, por ejemplo, el doctor tiene el poder de curar, ¿verdad? Entonces, bien, ve al doctor. Si yo no soy para mí mismo, entonces ¿quién es para mí? ¿Por qué necesito pedirle a él algo? Yo necesito gritarle, llorar a él por cada cosa, ¿verdad? Hazlo por ti mismo, entonces, ¿por qué no? Esta vida en este mundo te fue dada a ti. ¿Por qué necesitas llegar a esto? ¿No? Resulta que en tu trabajo especial de desear corregirte y de descubrir que tú no puedes hacerlo por ti mismo, ahí es cuando tú te vuelcas hacia Él. Así es cuando tú te estás dirigiendo a Él, porque tú no puedes hacerlo por ti mismo. Y tú no quieres, tú quieres delegar esa responsabilidad. No estoy entendiendo. Como empezamos, estamos tratando de explicar esto. Para mí no queda claro cómo explicar esto. La persona simple se siente cercana al Creador, necesitada del Creador luego de todo tipo de desesperación mundana, y así llega a la plegaria del fondo del corazón. Y entonces la sabiduría de la Kabbalah luego le dice: mira, todo esto no tiene nada que ver con el Creador, manéjate por ti mismo, y más aún, incluso le dice: si tú quieres conectarte con los demás, entonces ahí vamos a empezar a discutirlo. Entonces, ¿por qué la persona no va a querer esto, verdad? No lo necesita. Bien, entonces no te vuelves al Creador. Es verdad, nosotros nos volcamos al Creador a lo largo de la historia porque queremos triunfar en un montón de cosas, ¿verdad? Y fracasamos. ¿Por qué? Porque no le estamos pidiendo lo que necesitamos. Porque estamos todo el tiempo tratando de llenar nuestro ego, ¿verdad? Aparte de la fuerza del otorgamiento, cualquier otra cosa que pidemos consiste en pedir una fuerza de recepción. Cómo recibir, cómo satisfacer mi ego, cómo triunfar. Si con esto no podemos volcarnos al Creador, no podemos dirigirnos al Creador, porque el Creador es la fuerza del amor, del otorgamiento. Él tiene solo una fuerza, que es la fuerza del otorgamiento. ¿Tú quieres que comparta esa fuerza contigo? Bien. Entonces, la sabiduría de la Kabbalah lo que hace no desconecta a la persona del Creador. La sabiduría de la Kabbalah viene como un método que te ayuda si tú deseas utilizar las fuerzas de la naturaleza, porque Creador y naturaleza es lo mismo. Si tú quieres utilizar la fuerza de la naturaleza para acelerar tu proceso, entonces los cabalistas te dicen cómo la naturaleza funciona. ¿Dónde están las fuerzas que puedes utilizar para ayudarte a ti mismo y acelerar tu desarrollo? Y si no lo deseas, alcanzas y llegas al mismo lugar, pero a lo largo de un camino más largo y doloroso. ¿Y cómo la persona alcanza esto? Egoístamente, la persona siempre aspira al Creador, porque si el Creador no te ayuda, uno siempre llega a un estado de herejía y dice: el Creador no quiere hacer nada por mí. Y así uno llega a odiar al Creador y dice que yo ahora quiero manejarme por mí mismo. Y esto es en cierta forma un progreso también, así como las personas también se alejan de las religiones. Cuando la persona se da cuenta que el Creador no quiere llenar su ego, el ego de uno, esto ya es un avance, porque quiere decir que el Creador empieza a ver que el Creador está desconectado de su ego. Yo estoy desconectado del Creador que no llena mi ego. O sea, con respecto a mi ego veo que el Creador no existe. Pero si yo entiendo que a través de los golpes y dolores que yo recibo y que veo, y viendo al mundo y viendo
cuán globalizados que estamos y que debemos estar interconectados, etcétera, y yo tengo este problema de conectarme con los demás, así entenderé que el Creador me va a dar el poder de conseguir esto, entonces así me desconecto del estado anterior y hago una restricción y llego a un estado diferente, una actitud diferente con respecto al Creador. Y esto es bueno. La humanidad entera está atravesando por buenos momentos, buenos estados en este momento, en este sentido. Una pregunta de internet, de Noruega, en relación a lo que dijiste, preguntan: ¿por qué necesitamos todos los problemas de este mundo para alcanzar la misma desesperación? Para eso es que vienen todos los problemas del mundo. Primero que nada debemos revelar y entender que con todos los problemas que tenemos en este mundo jamás podremos llenar nuestro ego, y si lo hiciéramos habría un momento en que quedaríamos vacíos con el doble todavía. Esto tiene que quedar claro, ¿verdad? Y vemos que esto es lo que ocurre. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estamos desconectados del Creador. Como hemos dicho, que el Creador, que en apariencia corresponde a mi ego y me ayuda a mi ego, no, esto no funciona así, ¿verdad? Entonces así, cuando nos damos cuenta que en eso llegamos a un estado de desesperación, no podemos ir a ninguna parte, y gradualmente empezamos a descubrir que por una parte está el tema de nuestra necesidad de unirnos todos juntos, porque no tenemos otra alternativa y debemos sobrevivir en esta vida. Y así llegamos a descubrir que esta es la fuerza común de la naturaleza, este es el Creador que debe proveernos, porque existe la fuerza de la naturaleza que gobierna la naturaleza, y yo entiendo que esto es algo que le corresponde a Él. Y lo que yo pedí antes era pedirle algo al Creador que Él no tiene. Él no puede llenar al ego. Él puede sí transmitirme y compartir conmigo sus propias cualidades, que es su cualidad de otorgamiento. Y si yo realmente deseo esto, el otorgamiento, esta cualidad me va a gobernar. Yo necesito el deseo para esta cualidad, para que esta cualidad me llene. No es que hay un creador como si fuera una personalidad que decide darme o no darme. No, es simplemente una ley natural, como si fuera física. Si yo estoy en sintonía, si mi deseo está en sintonía con la cualidad del otorgamiento que gobierna la naturaleza, y esta cualidad me llena, esto significa que yo descubro al Creador, lo revelo dentro de mí. Hay un profesor atrás que quiere hacer una pregunta. Tengo una sensación de que existe algo en lo que todos estamos de acuerdo. Y todos aquellos que se vuelcan a la religión también. El Creador es el bien que hace el bien. De lo contrario, nosotros no nos volcaríamos hacia Él por nada del mundo. Él solo desea dar el bien, ¿verdad? Si yo me vuelco hacia Él, o sea, yo creo que Él es bueno desde un principio, ¿verdad? Sí, porque si yo me volcara hacia alguien malo, me dañaría, ¿verdad? Por ejemplo, digamos el caso del inspector de tránsito que quiere multarnos. ¿Es bueno o es malo, No, pero por un lado tú estás diciendo que el Creador, le está diciendo al Creador, tú me das problemas. Ahora dame llenamientos. No estoy yendo en esta dirección, estoy yendo en otra dirección. Bien. Luego de que yo me siento mal, no. Estoy diciendo, el punto es, me está faltando algo, digamos, yo sé o no sé, yo sé que hay un creador en alguna parte, no me importa. ¿Quién es? ¿Qué es? Resulta que yo sé solo una cosa, que Él es bueno. Y si Él no fuera bueno, no habría razón para volcarme hacia Él, ¿verdad? Entonces la principal pregunta es, si Él es bueno, entonces, ¿qué es esa bondad de Él? ¿Qué es esa bondad que Él me otorga? Esa bondad que Él te puede dar es lo que es bueno en sus ojos, a sus ojos, que es el amor hacia los demás. Y por eso Él te dice, ama al prójimo como a ti mismo. Esa es la regla, la ley más grande de la Torá. Esta es la única cosa que Él considera buena. Si tú te vuelcas a Él con esto, vas a descubrir que Él es bueno. Si tú te vuelcas a Él con algo diferente, no vas a obtener nada a cambio y te sentirás mal. Sentirás que Él es malo. Es muy sencillo. Hay otro punto. Yo ahora debo decir, ok, esto es una cuestión entre el hombre y su amigo. No es solamente entre el hombre y su amigo. Ese es entre el hombre y el Creador también. Esta es la fuerza general de la naturaleza entera que llena a la naturaleza de esta manera.
una ley común, la conexión común entre todas las partes de la naturaleza. Entonces, esto está bien para el creador pero para la persona sencilla que dice, bien, yo voy a hacer el bien a los demás, ¿cómo yo puedo confiar que los demás me van a retribuir con ese bien? Digamos, yo quiero hacer el bien a los demás, pero yo también quiero recibir un bien en cambio, ¿verdad? Esto no significa que tú vayas a hacerle bien a los demás. Tú vas a únicamente hacer una especie de intercambio, ¿verdad? Una especie de comercio. De esto es lo que estamos hablando. Esta es la cualidad del otorgamiento, esta es la cualidad no es la cualidad del otorgamiento, sino la de la recepción, porque acá uno está dispuesto a dar algo a los demás a cambio de una retribución, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es sencilla. Yo debo ascender a un estado en el que realmente yo solamente deseo otorgar. Bala Sulam escribe en esto, en Shamati, que dice que la persona rezó al Creador para que le atraiga a la adhesión, cancelando su deseo de recibir y despertando su deseo de otorgar. Y por eso el Creador dice, mis hijos me han vencido, porque yo les he dado un deseo de recibir y ellos me han pedido que les dé un deseo de otorgar en vez del deseo de recibir. ¿Lo entienden? Es una cosa y completamente lo opuesto. ¿Ven? Lo cierto es una cosa muy sencilla, pero esta simpleza es algo que está más allá de nuestra naturaleza, y por eso es que realmente no lo entendemos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pudo esto ser? Es como el ejemplo del gallo y del murciélago. El murciélago no ve sino a través de la oscuridad, y el gallo no ve sino a través de la luz. Tratemos de explicar a uno de ellos para qué sirve la luz. Lo que para uno es la luz, para el otro es oscuridad, ¿verdad? Por eso dice, mis hijos me han vencido. Pero nosotros tenemos una chispa, una parte del Dios superior, que es un punto de la segunda naturaleza, que está más allá del mahzom, de la barrera, y a través del desarrollo de este punto con el ambiente adecuado y a través del estudio que nos trae la luz que corrige y que viene a través del estudio, vamos desarrollando este punto y así llegamos a tener algo a que aferrarnos hasta el final de este camino. Y entonces así al final de esta soga, de este camino, llegamos a trepar con esta soga, desarrollamos una conexión. Y si no, poner el punto en el corazón y la luz que atrae a este punto hacia la meta, no podremos triunfar de otras formas. No vamos a quedar en los grados animal o vegetal o inanimado, sin chispa, y no podremos desarrollarnos, ¿verdad? Es por eso quiere decir quedarse en el grado de bestias. Entonces, ¿cómo algo que es así, tan opuesto a la naturaleza y tan complicado de explicar, cómo puede expandirse de una forma tan sencilla entre las personas para que las masas puedan entenderlo? Nosotros vemos que la persona más desarrollada no puede entenderlo, ¿verdad? Lo pueden traer aquí, pueden traer a Einstein o no importa quién. Una persona en su ego no puede entender las formas del otorgamiento, las leyes del otorgamiento, porque son opuestas a su naturaleza. Pero si ustedes están involucrados en un grupo, estudian con la intención de que la luz los corrija, eso significa que de repente van a empezar a entender y a sentir. ¿Por qué? No sé por qué, no sé cómo tampoco. ¿Cómo puede ser que uno desee algo que antes uno ni siquiera podía pensar en ello? Era repugnante quizás otorgar, tomar en consideración a los demás en vez de utilizar a los demás. Uno está dispuesto a doblegarse frente a los demás. ¿Cómo puede ser esto? Es a través de la influencia de la luz. Entonces está prohibido para nosotros que nos olvidemos de que existe una fuerza especial que está trabajando sobre nosotros y cambiando nuestra naturaleza, y por ello podemos conseguirlo. Este es el remedio. Entonces, así se resulta más fácil todavía con respecto a las personas. Es más fácil para las masas que para nosotros todavía. Y para los individuos como nosotros, porque cuando las masas, millones, empiecen a pensar en lo mismo, van a empezar a influenciarse mutuamente, y las grandes partes del cuerpo de Adán Arishon, el gran deseo que creó el Creador, va a construirse con rapidez
influenciándose mutuamente con esos mismos pensamientos. La pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para esta iluminación que empiece a trabajar sobre nosotros, por ejemplo, en este momento? Las condiciones, dice en todos los escritos de los cabalistas, consiste en conectar entre sí y tratar de crear un modelo, un patrón, como nos dice, que toda la realidad entera debe estar. Queremos ver a la realidad como una sola y unida. Bien, háganlo con un grupo de amigos donde todos crean que debe ser así. Hagan un esfuerzo y así van a revelar y exigir y van a darse cuenta que no pueden hacer nada sin el Creador. Van a llegar así a una plegaria, a un rezo pleno. Y la otra condición dice que nosotros no podemos llegar ahí, sino que solamente el Creador puede. Esto es como la primera cosa. Así, como resultado de esto, llegamos a una plegaria desde el fondo del corazón. A nosotros solamente nos faltan estas dos cosas, que son el deseo de unirse, y esto sin el Creador es imposible, y por lo tanto así es que lloramos y rezamos, y esto se convierte en última instancia en la plegaria. Y es muy sencillo en una sociedad que esté organizada con este objetivo. Quizás continuemos con esto después. No me queda claro si es simple o complicado después de toda esta discusión, pero tenemos otra cita aquí que dice: todo en el mundo depende del arrepentimiento y de la plegaria. El Creador, la criatura llorando al Creador, y más aún todo lo que nos trae lágrimas en el rezo. Lágrimas significa pequeñez, cuando la persona, como un niño pequeño, siente que no tiene el poder. Las lágrimas representan la examinación adecuada y correcta de que yo no puedo por mí mismo, y por eso lloro con lágrimas que caen de mis ojos. No es que uno realmente necesite literalmente a llorar así, sino que uno llega a un estado en el que se da cuenta que no tiene la fuerza para hacerlo por su cuenta, y así es como entiende que depende del Creador para alcanzar tal estado, y así es como sí obtenemos la ayuda de Él. Y dice que así las puertas de las lágrimas siempre están abiertas. Todas las puertas están cerradas menos el portón de las lágrimas. Eso es lo que dice en el texto. Quiero abrir más este punto. Cuando yo me vuelco a alguien, no quiere decir que me vuelco hacia alguien afuera, sino que es dentro de mí. ¿Quiere decir que yo me pido ayuda a mí mismo, acaso? Sí. Tú estás pidiendo esa fuerza de otorgamiento, ¿verdad? En la naturaleza, la fuerza del otorgamiento, que está oculta y velada y que llena toda la realidad para que ésta se revela. Y esto es lo que tú estás pidiendo la anulación de este velo. Si este velo se anulara, entonces tú estarías en un estado bueno, estarías en un estado de otorgamiento. Eso significa que el Creador se revela, y así uno llega a un estado de tzadik. No es que te reces a ti mismo, sino a las fuerzas de la naturaleza para que se revele, pero dentro de mí, ¿verdad? Entonces tú eres la naturaleza entera, tú eres la realidad entera. Tú estás solo pidiendo la fuerza para revelar esa realidad. No es un problema de que yo desee eso y nada más. Digamos que yo miro este show por televisión y estoy convencido de que yo trabajo 12 horas por día para los niños, para que los niños vayan a trabajar. Resulta que todos tenemos que estudiar a las 3 de la mañana. Y primero que nada, claro que toda persona trabaja como resultado de su deficiencia, de su gizarón, y para cada uno todo se organiza de acuerdo a lo que necesita para poder avanzar hacia la meta de la creación. Nosotros nos encontramos en este mundo solo para poder alcanzar la divinidad.
una vida completa y plena, y no para finalizar nuestras vidas. Y vemos que las personas terminan sus vidas, muere el cuerpo y la persona desaparece, ¿verdad? Entonces, ustedes, como todos los demás, deben hacer un cálculo. ¿Cuánto puedo yo invertir luego de todo mi trabajo y luego de todos mis problemas y luego de todo? ¿Cuánto puedo yo invertir para poder alcanzar la meta eterna? Lo más grande que hay, lo más importante. En vez de fútbol, en vez de un partido de fútbol, en vez de descansar en mi sillón por las noches, deben hacer los cálculos. Si ustedes se prepararon para invertir 1 hora o 2 por día, eso es de acuerdo con vuestra carencia. Nadie les dice hacer más que esto, ¿verdad? Entonces tienen televisión, internet, libros, tienen todo, ¿verdad? Todo lo que hemos preparado. Y así también nosotros vamos a estar contentos de ayudarlos, ¿verdad? Hay campos para principiantes también, hay todo tipo de grupos de estudiantes, 1 vez por semana, 2 veces por semana. Vale la pena ir ahí. Tenemos una lista entera de cosas por todo Israel, en todo el mundo. Y por lo tanto, cada uno elige para sí mismo una especie de orden de aprendizaje. Y lo principal es estar conectado con esto, como nuestro mundo, ¿verdad? Uno está más atado a una cosa, a la ciencia o a política o a la vida social, etc. Y otros están más conectados a la familia, cada uno de una forma diferente. Uno no está obligado a sacrificarse, uno está, sin embargo, conectado a la fuente de la divina. Por ejemplo, una persona de Israel que decía: todo lo que está referido a la sabiduría de Israel y como resultado del ascenso de la Knesset Israel va a alcanzar la fuente de la vida. Conozco algunas personas en el mundo que cuando las personas están enfermas, por ejemplo, van a verlas, a estas personas que punen las personas y le rezan al Creador, y luego de eso las personas quedan curadas y sanas. Y estas personas no rezan por sí mismos, sino que rezan para los demás, para que... ¿Esto es otorgamiento? Porque estas personas no son cabalistas. ¿Esto se llama otorgamiento? O sea, repetimos, conozco tales fenómenos donde hay personas que están enfermas y van a algunas personas a curanderos y esas personas rezan por mí para que yo me cure, y estas personas resulta que no estudian Kabbalah. ¿Esto es bueno? ¿Esto es otorgamiento? Es bueno porque las personas aprenden como consecuencia de esto que es importante estar conectadas. Y vemos también cuánto ayuda, ¿verdad? Pero a pesar de todo, de todas estas cosas del mundo, estas son cosas que ayudan en cierta forma. Aunque sea que estemos conectados de una forma egoísta o corporal, si estamos pidiendo por los demás y deseamos que nuestro llenamiento esté dentro de otro, de esta forma nosotros traemos un cambio positivo al mundo, un cambio para bien entre nosotros. Esto es seguro, por supuesto, pero el problema es que es algo muy raro en realidad. ¿Quieres preguntar algo? La humanidad reza, durante cientos de años ha rezado, y cada uno de nosotros, aunque no fuera religioso, en momentos de necesidad, se vuelca hacia alguien. Y esto se debe a la educación en la que nos hemos criado pensando que hay un creador. ¿Por qué tanto tiempo? Porque la humanidad se está volcando hacia una fuente de donde no hay chance de recibir nada, ¿verdad? Sino solamente llegar a la desesperación. Más aún, estamos utilizando la Torá durante miles de años. ¿Y por qué? Si la Torá no nos dirige,
vemos si la Torah no nos dirige a la corrección, porque si estamos utilizando la Torah incorrectamente, la Torah se convierte en la poción de la muerte, ¿verdad? Porque si uno usa la Torah para llenar su ego, uno va acrecentando ese ego. Por eso, durante 2000 años se ha estado usando la Torá de una forma desconectada de la divinidad, no con la intención de alcanzar el amor de los demás, sino con la intención de alcanzar beneficios en este mundo o en el mundo por venir. ¿Por qué estudiaban las personas? ¿Por qué rezaban? Solamente por esto, porque nosotros estamos en una naturaleza de exilio solamente con la intención de recibir para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos ayudó esto? Nos ayudó solo para desarrollar nuestros egos, o sea, hemos utilizado la Torah como poción de la muerte, y hoy en día podemos decir, gracias a Dios, nosotros estamos en un ego tan desarrollado que podemos empezar a corregirlo, porque la persona solamente puede corregir aquello que tiene. Por lo tanto, hay un periodo en el tiempo donde nosotros utilizamos la Torah de forma adversa para poder desarrollar el ego, pero nosotros debíamos desarrollarlo nosotros mismos durante el exilio, ¿verdad? Y así al final del exilio nosotros podremos así comenzar a corregir ese ego. Entonces, por lo que nosotros rezamos a lo largo del exilio, todo es para poder revelar ese ego tan grande, y ahora en este momento debemos corregirlo y así ascender hacia el Creador. Y no es algo, no es que sea adverso, sino que hay mucha gente que estudia la Torah y la está usando como la poción de la muerte, no para alcanzar el amor del prójimo, sino que aún están en el desarrollo anterior. Y esto también tiene que existir, tiene que haber esto. Debemos entender que estas cosas son diversas y cada cosa tiene su tiempo para desarrollarse, para evolucionar. ¿Qué hubiera sucedido si la humanidad se hubiera desarrollado a través del sufrimiento solamente? Hubiéramos permanecido como animales, simplemente animales golpeados, tratando de escapar del campo de batalla, de los problemas y de todo. Y finalmente así encontrarse, a medida que avanzan hacia el bien, pero a través de golpes serios, sin ninguna posibilidad de hacer ninguna preparación para el futuro, ninguna acción por su propia cuenta para poder alcanzar algo, sino solamente a través de la presión negativa que viene de atrás, algo indescriptible. Una plegaria quizás sea más cientificable con el libro de los Salmos, y hay muchas personas que están acostumbradas a rezar. Podemos a través de esto conectar el Sidur y rezar de la forma adecuada. Los salmos fueron escritos por nosotros, las plegarias fueron escritas por los cabalistas de la Gran Knesset, que eran cabalistas en un estado muy exaltado, muy elevado, y ellos armaron ese libro de plegarias para que nosotros supiéramos que si uno quería entrar en esto, llegar a esto, debía saber qué tipo de Jizarón correspondía para llegar hacia él, cómo debíamos pedirle algo. Y hoy encontramos lo que significa Abraham, Isaac y Jacob, las 3 líneas, la plegaria de las masas, etc. Así podemos profundizar más en lo que significa la plegaria. Significa que yo analizo mis verdaderas deficiencias. Si yo las organizo correctamente, ciertamente alcanzo a entender la plegaria entera. Rav Lightman, desgraciadamente llegamos al final de este show. Si pudiéramos resumir, sí, no hay luz sin un cli, no hay llenamiento sin una carencia, debemos preocuparnos por la deficiencia correcta y adecuada. Esto es una deficiencia entera, plena desde el fondo del corazón. Es 2 cosas, tenemos la deficiencia entera para el otorgamiento y la deficiencia plena de que solo el Creador me puede brindar el otorgamiento. Esto es simple y es complicado.
Si todos juntos deseamos esto, va a ser muy sencillo. Muchas gracias, Rav Lightman, y gracias a todos, a los que nos están viendo.